¿Ya? ¿Ya está grabando? Una creatinina, grupo y factor. Y perifilia de coagulación. Para ver el riesgo a hemorragia. Riesgo, causas, ¿ya? Trastorno de la coagulación que puede estar condicionando su edad. Entonces, los otros exámenes de forma inmediata no nos ayudan. Nos ayudan solamente esos para manejar a nuestro paciente, perfil hepático, otros exámenes más que podrían pedir algo más, le pueden pedir gases, pero para hemorragia como gases así no nos ayuda. Si está chocado, está haciendo falla respiratoria posiblemente, ¿no? Entonces, la parte de la coagulación, el TPIR nos ayuda más que un perfil hepático. ¿Ya? Entonces es importante esos exámenes. Los que han puesto todo tienen 20, ¿no? 18. Es el 10% de todos los pasitos, va a sumar el 10% de la nota. Ahora vamos a ver ingesta por cáusticos. Es muy frecuente la ingesta por cáusticos. Pero no solamente nos enfoquemos a esto. Ya tenemos un paciente que trabaja en la mecánica. Dos pacientes. Un paciente que trabaja en la mecánica y un paciente que trabaja en un centro comercial. Que ingieren cáusticos. Uno ingiere ácido muriático y el de centro comercial ingiere lejía. ¿En cuál de los dos tendremos que poner más atención? El mecánico que trabaja, que es mecánico, ¿no? En el taller, toma todos los días, en su taller empieza a tomar todos los días. Todo lo que está ahí en las botellas, en cambio el otro paciente es promotor de ventas. ¿En cuál de los dos tendríamos que poner más atención? A ver, Rosella, ¿qué opinas? En el mecánico, por posible, podría exacerbar una hemorragia varicela. Ya, puede Claro. ser. Acá. ¿Qué tipo de ácido que tomes? Si es ácido El mecánico ha tomado ácido muriático. Y el que trabaja en el centro comercial ha tomado lejía. Alcalina. ¿En quién tendríamos que tener más atención? ¿Ya? ¿Por qué? Los cáusticos son más conocidos. Es que el ácido muriático también. Es que los antecedentes que te metieron, que toma y todo eso. Creo que iba por un cirrótico, ¿no? La lejía. ¿Usted toma lejía? ¿Usted toma ácido muriático? ¿Por qué? ¿Por qué no le da lejía? Puede ser por los antecedentes, ambos son por los ¿Es más ácido? ¿Cuál es más tóxico? ¿Cuál avanza más rápido en el tejido? Ya el ácido lesiona la parte del estómago, ya puede ser la parte del estómago también. Acá, chicas. ¿Y quién tenemos que tener más cuidado? ¿En cuál de los dos pacientes? Mecánico, ¿por qué? ¿Es mecánico? Se le toma como internamente. Por sus antecedentes. Claro, por la exacerbación, ¿no? En ¿Puede ese ser caso. porque toma? ¿Puede ser porque toma? Podría ser un paciente cirrótico que pueda comprometer, ¿no? El esófago. Pero tendríamos que ser la cantidad también. Ahí a veces va el problema, ¿no? Muchas veces a nosotros nos enseñan solamente a aprender medicina. Y vemos la enfermedad con la patología. Nos hemos estado pensando más en la lesión esofágica, en la lesión gástrica, ¿no? Los dos salen de alta y están en su casa. Pero no nos olvidemos el después. O mejor dicho, no nos vamos a pensar qué es lo que va a pasar después de lo que se vayan a su casa. Los dos posiblemente se vayan de alta. Uno tenga una lesión que vamos a ver
una lesión mayor en el estómago y otro una lesión mayor en el esófago. Con algunas otras complicaciones posibles, sí. Pero el mecánico que toma todo lo que se encuentra en su taller, entonces, ¿habrá hecho a propósito el hecho de tomar? Posiblemente no. Porque todos los días toma y está borracho y ahí se mete todo, ¿no? Y se puede confundir con una botella de ácido muriático que utilizan Las baterías. en las baterías, ¿cierto? Pero el otro paciente es promotor de ventas, no tiene nada que ver con la lejía, no es vendedor de lejía, no es, no trabaja en limpieza, ¿no? Para que digamos de que, se ha equivocado y ha puesto lejía en una botella de agua mineral, se ha tomado. Entonces, posiblemente la persona que ha tomado lejía realmente lo haya querido tomar, ¿cierto? Sí, Realmente se ha querido matar y es medio psiquiátrico. Entonces hay que pensar más allá, hay que ver más allá. En psiquiatría van a ver esto también. Ingestas de sustancias desconocidas, ¿no? Muchos pacientes se quieren autoagredir, matarse. He terminado con mi enamorada y se mete en policía, ¿no? Con mi enamorada, se corta. No creo que les pase a ustedes, ¿no es cierto? Si les terminan chicas, ¿qué le dicen? La ve. Y los chicos igual también. ¿Sí o no? Vamos al ganado. Es importante ver eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos no solamente la parte de la enfermedad y vemos la parte emocional del paciente, vamos a ver de que si un varón se quiere matar es porque realmente se quiere matar. Somos más decididos, ¿sí o no? Claro. Me mato. Sí. Pero si una mujer se quiere matar, ¿es por qué? Quiere Está llamar. haciendo fin. Claro. Quiere llamar la atención. Que llevar la atención. En su gran mayoría es así. Un 80% de las ingestas por sustancias desconocidas, lejía, campeón, venenos en las mujeres, es porque están queriendo llamar la atención y no comen o no toman o no ingieren mucha cantidad. En los varones sí. Si en la primera no les ha surgido porque los han salvado, en la siguiente sí se va. Entonces ahí sí o sí, a todo paciente que venga por ingesta de sustancias desconocidas, si es varón, dude, ¿no? Hay que poner un gran signo de interrogación que haya sido de forma incidental. Hay que llamar al psiquiatra y hay que explicarle un poquito a sus familiares de qué lo tienen que chequear más, observar más. ¿Ya? Entonces eso es importante en ingesta de sustancias desconocidas. En este caso, ingesta por cáusticos. Entonces, vamos a ver qué lesiones pueden dar, ya sea ácido, ya sea álcalis, que son cáusticos igual. Pero no solamente nos enfoquemos a lo que podemos encontrar como enfermedad o como lesiones, sino también ir un poquito más allá. La siguiente. Varón de 6 años que que ingresa en forma accidental, ingiere cáusticos, ¿no? Entonces, los niños ingieren y se meten a la boca todo lo que encuentran. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, hay que explicar a los familiares de que no pongan en botellas de agua, de gaseosa, peor si son botellas. El niño todavía duda un poquito que sea Coca-Cola, si es una agua blanca, ¿no? Transparente en la botella de Coca-Cola. Pero si es una agua mineral Cielo, y que es transparente, y la lejía o el ácido es medio transparente, pueden tomarse cuando están de sed. Entonces pueden producir algunas lesiones, especialmente en la parte orofaringea y el nivel esofágico. La siguiente. Entonces, a las 12 horas de ingreso se realiza una endoscopía y se encuentra lesiones a nivel de esófago. Entonces, es importante valorar esas lesiones y ver el pronóstico. La siguiente. Podemos iniciar dieta
dependiendo que encontremos, inclusive en 24 horas. Es un Stargardt 1, pero si es una lesión mucho mayor, posiblemente tenga mayores complicaciones. Es importante hacer controles posteriores, porque ¿qué es lo que puede suceder a un paciente que ingiere cáusticos? En este caso, lo que son álcalis, estenosis a nivel del esófago, hipertensión tisular y lesiones a nivel de la mucosa. ¿La siguiente? ¿Ya? Es otro paciente que ya también hemos comentado algo. La siguiente es el caso del ácido muriático, lo que hablábamos, pero ojo, el ácido muriático te lesiona más el estómago que el esófago. La lejía te lesiona más el esófago que el estómago. ¿Ya? Varios exámenes hay que realizar, sí. Entre ellos, entre todos estos, lo más importante es hacer una radiografía de tórax. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que produce? Hay lesiones que pueden ser superficiales, ya sea en estómago o en esófago, pero pueden ser lesiones mucho más profundas y producir perforaciones inclusive. ¿Y las perforaciones que va a producir? Enfisemas. La anterior clase creo que hemos hablado de enfisemas, que son como globitos que cuando tú aprietas es como si estuvieras apretando los globitos de las zapatillas que nos compramos. Hay unas bolsitas con un montón de globitos y bonito, tal cual es. Empieza a sonar. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, hay que ver perforaciones a nivel abdominal y perforaciones a nivel mediastinal especialmente. Doctor, he examinado, pero no encuentro nada en el cuello. Sí, posiblemente no haya nada en el cuello, si la lesión no es en esófago superior. Pero si es en esófago inferior, sí puede haber lesiones mediastinales. Y no vamos a encontrar enfisema subcutáneo acá, sino enfisema a nivel mediastinal. La siguiente. Acá vemos un esófago con edema de pared, eritema, viable, pero no hay perforación. En la siguiente. Un paciente que ingresa por ácidos, vemos la mucosa del antro necrosada, pálida, con fibrina, inclusive no se logra diferenciar el píloro. Entonces hay una obstrucción casi severa en los ácidos. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos ácidos, más la acidez del estómago aumenta más la característica del ácido y lesiona más. Entonces, y lo que sí hay que explicar, que cuando estamos en nuestro salud, nosotros hablamos y siempre le decíamos, o en nuestro rural, hacen rural de ustedes, ¿no? De pediatría, de ginecología, ¿no? Pero igual, muchas veces estás en tu rural, igual ves todo, ¿no? No solamente gine. Entonces hay que explicarle, cuando vayan a hacer una visita comunitaria, de que si por A o B, entre comillas, incidentalmente toman algún tipo de lejía, especialmente los niños, o ácidos, no hay que hacerles vomitar. Porque si les hacemos vomitar, lesiona mucho más. ¿Ya? Lesiona mucho más. La siguiente. El paciente puede presentar hiporexia, emesis, náuseas constantes, y podemos encontrar cicatrices y fibrosis en la parte del antro, produciendo ya sea retracción o estenosis, ¿no? Con un síndrome pilórico. El síndrome pilórico está relacionado a que el paciente come y vomita, ¿no? La siguiente. Acá vemos una lesión con una estenosis en píloro. La siguiente. La ingesta de cáusticos en niños puede llegar hasta un 80%, especialmente en menores de 5 años. Es importante ver la botella, ver qué es lo que ha podido tomar. Y en adultos, a no ser que sea como el mecánico un tomador permanente, pensar en suicidios, ¿no? Autoagresiones. ¿Ya? Que la ingesta no es tan accidental, más es porque el paciente ha querido. La siguiente.
¿Qué tipos de ácidos tenemos? Limpiadores de sanitarios, de piscinas, líquidos de batería, antioxidantes. Especialmente son los líquidos de batería y los limpiadores, ¿no? Y los álcalis, la lejía, los desatoradores, alisadores de cabello, detergentes de las lavavajillas, el amoníaco mismo, hay que utilizan en la chacra, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante de que cuando ven el paciente, preguntarle qué es lo que ha tomado o al familiar decirle que nos traiga la botella que ha tomado. Para que de acuerdo a eso nosotros veamos qué más hacemos. Muchas veces confundimos cuando decimos ha ingerido algo, ¿no? Y le queremos hacer lavado gástrico. Entonces, en este caso hay que diferenciar la ingesta por cáusticos y la ingesta de otras sustancias. Entre las otras sustancias más comunes son los venenos, ahí están los organofosforados, organoclorados, el metaminofos, que es el que mata, que decimos, campión, que es veneno para ratas, para perros, y también benzodiazepinas, pastillas, medicamentos. O sea, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Ya, ¿qué síntoma podría haber? Una que los fosforados generalmente tienen alteración de la conciencia. Ya, algunos. Ya. Una califosfarinopatía. Todo lo que es. Si Se ahoga se ha con su aspirado, también va a tener un defensor. Si se ha ido también para la parte respiratoria. Es hipoxia, si es benzodiazepinas, va a venir nuevo planchado. Sí. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que podría ser? Bueno, en la parte de álcalis y cáusticos, el paciente está mucho más despierto, ¿no? Pues, pero en venenos o benzodiazepinas, muchas veces el paciente está con alteración de la conciencia. Pero ¿cómo nos damos cuenta? A ver, ¿alguien? ¿No? Más o menos. ¿No han tomado nunca campeón? Campeón. ¿No han campeonado? ¿Qué es lo que produce, qué reflejo produce los venenos? Campeón, los órganos fosforados. Cialorrea, la divea. Se ahoga con sus. ¿Qué es lo que, qué reflejo? Miosis. ¿Y los benzodiazepinas? Midriasis. Pues lo primero que tenemos que hacer es mirar en los ojos. Ojos verdes, no. Ojos verdes, no. Hay que ver si está con miosis o está con midriasis. Si no hay midriasis ni miosis, puede ser otra cosa. Y si el paciente dice que ha tomado lejía o ácidos, entonces puede ser que sea más alto. Pero es importante ver la parte del reflejo. Claro. La siguiente. Entonces, el ácido que produce, coagulación proteica, pérdida de agua, escaras en la mucosa, pero tiene menor poder de penetración. El álcali o las lejías, liquefacción tisular, saponificación grasa, trombosis capilar, desnaturalización de las proteínas, y eso produce mayor lesión, inclusive los ácidos. Nosotros podríamos pensar de que el ácido quema más, ¿no? ¿La lesiona más? No tanto. El álcali lesiona más. Retención de agua, quemaduras térmicas por hidratación, y tiene un gran poder de penetración. El ácido no.
Por eso cuando nosotros vemos un paciente que se ha tomado lejía y le queremos hacer vomitar, va a lesionar mucho más ese esófago. En el ácido no lesiona mucho. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Lo siento. La gravedad de las lesiones va a depender de la composición de lo que ha tomado, la concentración, la cantidad. Ahora, la ventaja es de que en la actualidad la lejía ya no está muy concentrada, ¿no? Porque antes era mucho más concentrada y lo que venden ahora es un poquito más diluido. Pero igual sigue siendo lejía. Y el tiempo que ha permanecido en las mucosas. Muchas veces el paciente toma y retiene el contenido en la boca por un tiempo y después recién no pasa. Va a lesionar desde la boca hasta el esófago, dependiendo si es álcali o si es ácido. ¿Ya? Que va a lesionar la boca, y si es ácido va a irse de frente hacia el estómago y va a lesionar más el estómago que el esófago. ¿Así? Va a haber una fase aguda con dolor, vómitos, edema, lesiones, inclusive puede producir lesiones mucho más severas, llegar al shock y a la muerte, ¿no? Y las complicaciones tempranas, mediastinitis, el paciente ha hecho perforaciones, peritonitis, neumonitis química, abscesos pulmonares, ya un poco más secuelar paciente. Muchos de los pacientes vienen con disfagia en sus fases ya crónicas o seculares, por la estenosis esofágica, o saciedad precoz, vómitos, síndrome pilórico por las obstrucciones gástricas, especialmente a nivel del píloro, produce retracciones y cicatrización a nivel pilórico, y no pasa fácilmente la comida del estómago hacia el duodeno, y por ende el paciente va a comer y va a tener vómitos permanentes, ¿no? Mucho más aún si come comidas más contundentes. Si come comida más líquida, posiblemente no tenga mucho problema. Y esto es importante, o sea, toda lesión a nivel de esófago, estómago, o todo paciente que ha tenido, no solamente, vamos a empezar a hablar varias cositas, no solamente lesiones, como en este caso, por cáusticos o por ácidos, va a haber un riesgo de hacer cáncer de esófago, cáncer de estómago, pacientes posoperados que han tenido perforaciones, ya sea de estómago, ya sea a nivel de esófago, por otras causas. Hemos visto cuerpos extraños que si pasa más allá de 72 horas pueden perforar. Igual, sacamos el cuerpo extraño, pero se han producido lesiones a nivel de esófago, ese cuerpo extraño, porque se ha sacado después de mucho tiempo, tiene mayor riesgo de hacer cáncer. Los que se hacen la manga gástrica, ¿no? También tienen riesgo de hacer cáncer gástrico. No inmediato, pero sí en los años. Entre 10, 15 a 20 años pueden hacer cáncer. Todos los controles son importantes. Muchos de ustedes van a ser cirujanos. ¿Sí? Van a ser cirujanos, cardiólogos, ¿qué más? Imagenólogos. ¿Cuál? Imagenólogos, radiólogos. Imagenólogos. Radiólogos. ¿Ya? Y Para que imagines. Y los radiólogos que hacen intervencionismo. Ya. Entonces, si tú como cirujano le haces la manga gástrica a tu paciente porque está con sobrepeso o con obesidad mórbida, y no le dices que tiene que hacer los controles cada 2 años por vía endoscópica para ver que la cicatriz no empieza a producir alguna lesión mucho más severa, entonces el paciente va a decir, ya estoy ya chévere, he bajado de peso, pero después puede seguir bajando de peso porque va a empezar a producir un cáncer de estómago. Entonces hay que explicar siempre. O pacientes que han sido operados de la vesícula también tienen riesgo de hacer cáncer, que vamos a ver en las siguientes clases también. Los síntomas y el examen clínico, el examen físico es importante. No seamos médicos COVID, ¿no? O sea, que agarramos al paciente y ahora se ve mucho eso, de que no examinamos mucho a nuestros pacientes.
médicos COVID miramos y con la vista nomás, ¿no? Porque nos da miedo tocarnos, ¿no? Me contagiaba. ¿Sí o no? Entonces, pues no hagamos eso. Examinemos a nuestro paciente. Veamos de qué se trata. ¿Ya? Entonces, para ver algunas complicaciones, hay que ver el producto que ha ingerido. Hay que ver la radiografía de tórax y abdomen, dependiendo qué es lo que haya tenido o haya tomado y también de la clínica que encontremos, ¿no? Si viene un paciente con dolor abdominal porque ha tomado ácido muriático, puede que esté haciendo una perforación a nivel gástrico. Entonces, una radiografía de abdomen de piel va a ser más efectiva que una de tórax, ¿no? Pero si es alcalino, si es lejía, tal vez una radiografía de tórax va a ser mucho más efectiva que una de abdomen. Las tomografías, dependiendo, la tomografía nos va a ayudar a saber la localización de la perforación. ¿Ya? La radiografía para ver si hay enfisema, si hay aire. Y la endoscopía para ver algunas lesiones. ¿Ya? Para ver algunas lesiones. Este horario es medio complicado, ¿no? Sí. Están con su marea alcalina. Entonces, la idea es de que si por ahora estamos de sueño, porque a todos nos ha pasado, igual también nosotros conocemos frases, nos levantamos y nos vamos un ratito atrás para estar paraditos, despertar bien y después regresamos a nuestro sitio. ¿Ya? Yo no me voy a amargar. Entonces, la endoscopía nos ayuda a ver las lesiones y las posibles complicaciones también. ¿Así? La endoscopía idealmente se tiene que hacer máximo hasta las 48 horas. Más allá de las 48 horas no es recomendable, porque lo que podemos producir es perforaciones, empieza a aparecer las retracciones y cuando entramos con el endoscopio, sin querer podemos lesionar esas lesiones que ya están ya fibrosanos. Nos va a ayudar a saber cómo es el tubo digestivo, las lesiones que hemos indicado, la localización, extensión y severidad. Está contraindicada cuando hay una obstrucción de vía aérea superior, o sea, cuando el paciente no está respirando muy bien, está contraindicado. De acuerdo a los signos y síntomas de perforación, si hay signos y síntomas de perforación, no está indicado la endoscopía. O sea, esto es importante que nosotros entendamos. No porque el paciente se ha tomado lejía o ácido, a todos le tenemos que hacer endoscopía. Muchas veces confundimos y nos hacen interconsulta. El paciente presenta ingesta por lejía y tiene enfisema mediastinal. Se solicita evaluación y endoscopía para ver el punto de la fístula. No, o sea, con endoscopía no se va a ver ese fístula. Y lo peor es que cuando nosotros ingresamos, vamos a insuflar ese tubo esofágico, ¿no? El esófago vamos a insuflar. Y cuando insuflamos, abrimos más la lesión y lesionamos más. El paciente no es de que se tomó lejía y la saliva lo va a botar todo el tiempo, no. Si no hay estenosis, el paciente se va a tragar la saliva. Y si nosotros entramos y ampliamos la lesión, vamos a producir una mediastinitis o un absceso. No está indicado cuando hay signos y síntomas de perforación. ¿Qué es lo que está indicado? Tomografía. Se le hace la tomografía para detectar el punto de la perforación y de acuerdo a eso, si queremos ponerle un stent esofágico, ahí recién entra la endoscopía para ponerle un stent y bypasear. ¿Ya? Pero para ver el punto de perforación, etcétera, no está indicado. Si el paciente está inestable o está en shock o es más allá de 48 horas, también está contraindicada la endoscopia. La 7.
Esta clasificación es importante, la clasificación de Sargar. Nos va a ayudarnos a diferenciar y a evaluar qué es lo que encontramos en endoscopía. Desde un Sargar 0, donde no hay nada en la mucosa, está normal, hasta un Sargar 3B, donde la morbilidad y la mortalidad puede llegar más allá de un 65%. Dependiendo que encontremos, puede haber exudados, edemas, úlceras, áreas de necrosis, áreas de ulceraciones y de necrosis, dependiendo del Sargar que encontremos. La siguiente. Acá vemos un paciente con Sargar 1, mucosa eritematosa, con una fibrina apenas en la mucosa, Sargar 2A, fibrina un poco más aumentada. Pero a partir del Sargar 2B ya empezamos a ver lesiones mucho más severas, ulceradas, con algunas zonas de necrosis. La siguiente. Sargar 3A, 3B, las lesiones son mucho más severas, inclusive con necrosis mucho más ampliada en la 3B. La siguiente. La siguiente. Acá vemos aire a nivel abdominal. Ojo, la radiografía tiene que hacerse de preferencia una radiografía de piel, porque cuando le tomamos echado, el aire se va a subirse a la parte superior, a nivel de mesogastro, en la región umbilical, y se puede confundir con los gases intestinales, ¿no? Entonces, en ese caso, si el paciente está descompensado, está desorientado, el paciente no puede pararse, le podemos tomar una radiografía tangencial o lateral. De forma lateral, le tomamos una radiografía del costado, la placa radiográfica le ponemos al otro lado y los haces radiográficos entran por un lado y vamos a ver el aire, ¿no? En la parte superior o en la parte anterior. Pero lo ideal es pedirle una radiografía de pie y ahí vamos a ver que en las cúpulas diafragmáticas se va a llenarse el aire. La siguiente. Entonces acá vemos enfisema mediastinal, inclusive de mucho más arriba. Estas lineecitas. Acá hay enfisema mediastinal, acá también. Son aire a nivel de mediastino y a nivel central. Entonces, son imágenes de enfisema, pacientes, que nos indican perforaciones en el esófago, estenosis esofágica, en el tercio inferior. La siguiente, está atorándose. Acá también vemos lesiones esofágicas. La siguiente, acá hay una estenosis mucho más ampliada, hay una radiografía de esófago con contraste. La siguiente, mucho más aún, con contraste. y muchas veces en estos pacientes no se puede ni dilatar el esófago porque es muy amplio, ocupa 1, 2, 3, 4, casi 5 vértebras, ¿no? Cuerpos vertebrales la lesión, que no se puede dilatar. En este caso, la única opción es cirugía, ¿no? La siguiente. El tratamiento es muy importante prestar atención en la parte hemodinámica, la parte respiratoria. Muchas veces los pacientes están tomando, se aspiran lo que han tomado y hacen una neumonitis química. De ser el caso, hay que intubar, una intubación endotraqueal para permeabilizar vías respiratorias y proteger. La parte de los fluidos es importante. NPO, no sonda nasogástrica. Muchas veces queremos poner una sonda nasogástrica y podemos complicar más, ya sea de que al momento de poner la sonda entramos justo y chocamos a la zona donde hay mayor inflamación y perforamos. Y lo otro es de que si la sonda hemos logrado poner, por X motivos hemos logrado poner, igual que cuando hablábamos de hemorragia digestiva varicial, la sonda Senstaken produce fibrina a la mucosa y se pega a la sonda. Y cuando se mueve esa sonda puede perforar.
Entonces, no está indicada la sonda nasogástrica. Corticoides y antibióticos profilácticos es muy discutible dependiendo de la lesión. Si el paciente ha hecho una perforación, le puedes dar antibiótico profilaxis. Si el paciente ha hecho una perforación, no le puedes dar corticoides. Porque el corticoide, ¿qué hace en los tejidos? ¿Han escuchado, no, alguna vez la cicatriz queloide? ¿Cómo es la cicatriz queloide? Bien dura, ¿no es cierto? Entonces ahí le meten corticoide, ¿y qué es lo que hace? Suaviza, ¿cierto? Debilita el brazo, va suavizando y lo hace, y lo va bajando. Entonces el corticoide debilita las mucosas o los tejidos. Si está perforado, puede perforar más. Entonces, hay una discusión que se da por el uso de corticoides. En Sargar, a partir de 2B, no está indicado corticoides. Sargar 1, 2A podría ser, ¿ya? Para prevenir cicatrices y retracciones y estenosis. Podría ayudarnos, ¿ya? Entonces, pero más que todo, el corticoide se utiliza en dilataciones, en problemas seculares, para que cuando tú ya estés dilatando, no vuelva a fibrosarse, ¿no? Y se pone corticoides tópicos. La nutrición NPT. ¿Qué es el NPT? Nada por vía oral, no, NPT. Nada por vía traqueal, no. Nutrición parenteral. Nutrición parenteral. Y una nutrición enteral por yeyunostomía. ¿Ya? Se pone una sondita hacia el yeyuno y se le da dieta por ahí, hasta que termine de desinflamar la parte esofágica, dependiendo que encontremos, la parte gástrica. Está contraindicado el lavado gástrico, inducirle al vómito al paciente, carón activado, purgantes, etcétera, está contraindicado. No lo sé. La siguiente. Las dilataciones después de la tercera semana. ¿Ya? Las bujías de Savary son unos aditamentos especiales que ayudan a dilatar las estenosis. Los balones también, vamos a ver ahorita. El método de Tucker también está relacionado a la dilatación. Y se tiene que hacer cada 2 semanas aproximadamente, dependiendo cómo esté yendo la dilatación. Y los corticoides locales, dependiendo cuánto desgarremos, ¿no? Porque la dilatación es un desgarro que se hace para que empiece a abrirse. Y se pone corticoides locales para que eso no se vuelva a fibrosar. Haciendo. De esta forma le hacemos las dilataciones con Savary. La siguiente, creo que ahí, la siguiente ahí. No, estas son las bujías de Savary, que son como unos tubos duros de caucho, que entra con una guía, le metemos el tubito y empezamos a dilatar, poco a poco. Allá vemos dilatación, lesiones en 24 horas, un mes, 6 meses, y poco a poco va dilatándose. Y los balones, que también son a presión. Se pone un balón, estos balones están desinflados, se pone en la parte de la estenosis y se empieza a insuflar. Y con un manómetro controlamos la presión. Y por trasluz, porque es transparente el balón, vemos cómo va desgarrándose esa lesión y va abriéndose, ¿no? La siguiente. Cirugía de emergencia cuando hay hematemesis severa. Cuando hay signo de perforación visceral, ya sea a nivel de esófago, abdomen o un abdomen agudo quirúrgico. Cuando hay una necrosis cáustica extensa, ¿ya? Cuando la necrosis va más allá y está lesionando mucho más. Y también en cirugía de reconstrucción, en estenosis esofágicas amplias, las famosas esofagoplastías. Una parte del colon suben hacia la parte del esófago e intercambian, ¿no? Entonces sacan el esófago dañado. Si es muy amplio,
le ponen la porción de colon, paciente. Medidas iniciales en emergencia, ver si hay perforación o no hay perforación. Paciente ingresa por emergencia, lo primero que tenemos que hacer es pedirle una radiografía de abdomen y pedir algunos exámenes, entre comillas, quirúrgicos, ¿no? Que nos ayudamos para estar ganando tiempo. Hemograma, perfil de coagulación, grupo y factor, glucosura creatinina para hacer el riego quirúrgico, radiografía de tórax para ver si hay enfisema o no, inclusive cérvico, tóraco abdominal, para ver que no haya perforaciones. No hay perforación, vemos y le hacemos la endoscopía y clasificamos el Sargard. De acuerdo a eso, vemos la clasificación del Sargard, iniciamos ya tratamiento, ya sea por alta, si no hay lesiones. Tratamiento sintomático, antieméticos, 24 a 48 horas, pendiente de dieta. Nutrición enteral, dependiendo del Sargard, a partir del Sargard 2B, nutrición enteral, ¿ya? Por 1 a 2 semanas, y ahí vemos las secuelas. Si empieza a haber estenosis severa, no va a comer, nutrición enteral y nutrición por sonda de yeyonomía. Entonces, si es un Sargard 3B, se va a cirugía. Si tienen inestabilidad hemodinámica, se va a UCI. Paciente inestable, paciente descompensado con alto riesgo de mortalidad. En el tiempo de que, por ejemplo, el paciente está con inestabilidad hemodinámica, en el tiempo de que se valore el ingreso a UCI, ¿qué se dice? ¿Por qué no va a ser rápido? Más o menos. Pero vaya que en emergencia hay una zona de shock trauma. Shock trauma es como un UCI en emergencia. Se va a shock trauma. Entonces, hay que garantizar, lo más importante, la vía respiratoria. ¿Por qué va a tener inestabilidad hemodinámica? Uno, porque hay perforación, o porque hay una lesión mucho más severa, o porque hay una neumonitis química. Y empezar a producir problemas respiratorios. Entonces, hay que garantizar vía respiratoria y ver que no haya perforación. Entonces, si es solamente neumonitis química, igual la mortalidad es un poquito más alta, porque produce fibrosis, lesiones severas y disminución de la función pulmonar. Entonces ahí el ventilador mecánico va a ayudar, porque va a empezar a hacer hipoxia. Y tenemos que ayudarles. Si no hace una falla respiratoria. Entonces la parte respiratoria es importante. La parte digestiva no es necesario ser muy invasivos. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene estridor, disnea, porque hay lesiones a nivel pulmonar o a nivel bronquial, entonces manejo en UCI. No es necesario hacer una endoscopía de emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque la endoscopía lo único que nos ayuda es a clasificar el Sargard. Si el paciente no tiene perforación, la posibilidad de que sea un Sargard 2B, la posibilidad de que sea un Sargard hemos hecho 3B, 3A, posiblemente es menor. Pero si tiene perforación, sí es más seguro que sea. Y el manejo posiblemente sea más seguro. ¿Alguna pregunta? ¿Siguiente? ¿Okay? ¿Nada? ¿Preguntas? Cáusticos. El otro tema que vemos muy frecuentemente es abdomen agudo. Dolor abdominal, ¿no? O abdomen agudo médico, abdomen agudo quirúrgico. Acá vamos a recordar un poquito la semiología, que imagino que si están acá es porque han pasado semiología. Claro. Los trones Unos diagnosticaron. Tres veces. Y ahí nos acordamos de un paciente, mujer de 20 años ya también. Sí, 20 años ya. ¿Ya? Que viene por dolor abdominal en epigastrio. Ajá. 7/10. Cuando digo 7/10, ¿a qué me refiero? Escala dolor, visual ¿no? de óptica. Entonces, si 10 es el dolor más intenso, está bien 7 más o menos. Y en las horas, ese dolor empieza a migrar y se va a fosa ilíaca derecha. Ya.
¿Cómo se llama eso? Apendicitis. El hecho de que migre, ¿cómo se llama? Ah, ya, irradiación, que irradie. Irradiación. Reflejo. No refiere. Dolor referido tampoco. ¿Cómo se llama? Es semiología. Migra, ya. Ha migrado. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Qué signo es? Ah, Semiología. ¿al signo? McBurney. Ah, cronología de Murphy. Cronología de Murphy. La cronología de Murphy. Ah, Cronología de Murphy. Que el paciente dice, me está doliendo acá. ¿A quién les ha, alguien está operado de apéndice? ¿Vale? Allá. Uno, dos nomás. Los demás están intactos. Todavía. estamos, pero Cuando comienza el dolor en el epigastrio, inclusive es un dolor más quemante. Es arde, puede doler, opresivo, ¿no? Yo me tomé un antiácido de gastritis en la noche. En la mañana amanezco, el dolor ya estaba más abajo. ¿Te aprieto? Entonces aprieto. McBurney Pasar positivo. visita. Pasé visita y de ahí recién me fui. Pero eso es lo que pasó. En épocas del H1N1, la influenza. Todavía. ¿Ustedes? ¿También? Sí. 2009. Están en colegio, tal vez. 2009. Nadie quería pasar visita en el pabellón donde de influenza. Ya justo estaba ahí a cargo. Nadie quería pasar, tenía que pasar visita primero. Después ya me fui a la cuenta. Entonces, la cronología de Murphy. Entonces, paciente ingresa, mujer, con aparentemente cronología de Murphy. Y el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. Por ahí he hablado de Murphy. McBurney. ¿Qué es el McBurney? Es un signo palpatorio a nivel abdominal de la fosa ilíaca ¿Cómo derecha. se evalúa el Se traza una línea desde el ombligo hacia la espina diafragma superior, se divide esa línea en tres y en el dos tercios medios. Dos tercios externos apretamos, soltamos. Si hay dolor, Entonces, el momento de soltar? Si duele más, ¿ese es McBurney positivo? no. El momento de la palpación, en ese punto. Si hay dolor a nivel de ese punto, es McBurney positivo. Es el punto. Ajá. Es el punto o la localización. El dolor. El hecho de apretar y soltar, ¿qué es? Forky. Forky no es el payasito Forky. No. ¿No han visto el payaso Forky? Bloomberg. Eso es. Forky es de Toy Story. ¿Cuál? Payasito Forky, ¿no? Ah, el tenedor de plástico. Bloomberg es cuando tú aprietas y sueltas. Sueltas. Pero un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿en qué pensamos? Ya, apéndice, ¿qué más? Embarazo ectópico, ¿Qué más? obstrucciones, porción de las trompas. No, las trompas no se torcen. Otra cosa se torce. Otra cosa se torce. Es algo similar, pero no. Eso no. De ligamento. Divertículo, ¿qué divertículo? De Meckel. ¿Por qué? Y vamos a hablar ya. Por la constitución gástrica, la composición gástrica, la parte gástrica que tiene. Tiene Pancreática, remanentes, ¿no? De tejido gástrico y pancreático. Duele por la inflamación del tejido pancreático. Y sangra por la parte gástrica. Tejido gástrico. Diverticulitis de Meckel. Ya son 3 ya. ¿Qué más? Son como 12, 13. ¿Qué más? Las chicas. Quiste de ovario, apendículo torcido. Es quiste de ovario, apendículo torcido. Ya, ¿qué más?
la trompa se inflama, ¿qué se llama? Salpingitis. Salpingitis. Cuando el endometrio se inflama, ¿cómo se llama? Endometritis. Endometritis. Itis. Itis es inflamación. Endometriosis, ¿qué ha hablado? ¿Qué es? Tejido fibroso. El tejido remanente afuera del endometrio, ¿no? Que en el ciclo menstrual también puede sangrar y produce irritación peritoneal y duele. Y muchas veces está localizado hacia el lado de fosilea cardíaca. Otro. Allá van 7 ya. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tienen más las mujeres? ¿Qué? ¿Tienen más qué? ¿De qué se enferman más las mujeres? Especialmente cuando se casan. Ya. Bien. ¿Y tú? Cuando ¿Y se tú? casa así con demencia. Demencia. Una. Demencia. Están locas cuando se casan. ¿Y tú? No, o sea, tienen infecciones urinarias de la luna de miel, así dice. Hay un capítulo de urología, infección urinaria de la luna de miel. ¿Por qué? De luna de miel. Está muy dulce la luna. Cuando tienen relaciones, el riesgo de tener más infecciones urinarias en las mujeres que en los varones. ¿Por qué? Por el tamaño corto del El uretra. tamaño de la uretra. ¿Y cómo prevenimos? Ustedes no se han casado. En algún momento se casarán. Y comenzarán a tener infecciones urinarias. ¿Cómo previenen? Con preservativo. ¿Preservativo? No. Óvulos tampoco. Ir a orinar después de tener relaciones. Ah. No va a orinar. Nunca va a tener infección urinaria. Entonces, es una forma de prevención. Infección urinaria. ¿Qué más? Ya van a 7, 8. ¿Qué es lo que sale del riñón? Litos. Litiasis, cólico renal. 9, 10 proteados. ¿Qué 9. más? 9. ¿Qué más? En el colon, ¿habrá divertículos también? Sí. Sí. Es diverticulitis. Eso es colónica, diverticolónica. al lado derecho. ¿Es más frecuente al lado izquierdo? Sí. Porque los divertículos en colon es más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero Hola. puede haber en todo lado. Y cuando se inflama el lado derecho también puede producir dolor. 11. ¿Qué más? Los tumores no duelen mucho. ¿Qué más hay por ahí? Otros tumores. ¿Qué más? ¿Qué más? Con dilatación, Es izquierdo, oligomegalocólon es izquierdo. Sigmoides. Izquierdo. ¿Qué es lo que dicen los abuelitos? estreñimiento, obstrucciones. Cuando le sale acá una pelotita. Ah, hernia inguinal. Ya salió uno. Salió uno. Hernia inguinal también. Produce dolor. Eso ya 2. ¿Qué más? Herpes zóster. También. Pero ¿cómo doctora el herpes zóster? Ese es en la piel. Porque cuando comienza el herpes zóster, ya dependiendo del dermatoma, si es el dermatoma de este lado, produce dolor. En todo el dermatoma. Y entre 24 y 48 horas recién produce la lesión. Y ahí, cuando le tocas, duele un montón. Con herpes zóster también puede ser. Entonces hay como 13, 14 diagnósticos posibles en fosilea derecha. Fosilea izquierda es mucho más fácil. ¿No? Entonces la fosilea, ¿qué es lo que complica más? Una apendicitis. Entonces hay que aprender a diferenciar. Paciente. Entonces es importante evaluar a nuestro paciente. Entonces, abdomen agudo, síntoma principal, dolor abdominal. Entonces, puede ser de forma repentina o de forma progresiva, poco a poco. Puede persistir en el tiempo, poco a poco empieza a aumentar y persiste. Nos olvidamos también
que no es un diagnóstico diferencial de apendicitis como tal, pero sí bridas y adherencias en esa zona. Ya sea porque ha sido operada de quiste de ovario, o embarazo ectópico, o adenitis mesentérica, que también está de moda. Entonces producen dolores en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Dependiendo de dónde esté la lesión. Y esos dolores se hacen persistentes en el tiempo. Puede aparecer de una gran intensidad y empezar a progresar cada vez más. Pero lo que sí es importante es hacer un diagnóstico lo más antes posible para ver si es un manejo quirúrgico o un manejo médico, de acuerdo a lo que encontremos o de acuerdo a la etiología que podamos encontrar. Así es. Es una causa principal de las consultas de emergencia. ¿Están con su cólico menstrual? Ah, emergencia de sedación. Están con infecciones venéreas también. Los varones que comemos los de la tía veneno, dolor abdominal cólico, ¿no? Después de se nos fue. ¿Sí o no? Y vamos a darle a emergencia. Entonces, en los adultos puede llegar el ingreso por emergencia de un 18 a 42% y en mayores de 65 años puede llegar hasta un 63%. La siguiente. En relación a la frecuencia, apendicitis es lo más frecuente, un dolor abdominal inespecífico. Ojo, en esta parte sí es importante que ahora entendamos un poquito más. Hasta hace unos 4 o 5 años, dolor abdominal era mucho más específico, ¿no? O sea, agarramos, examinamos y detectamos mejor la parte de la patología. En cambio ahora, que hace un tiempo ahora, inclusive en estos 2 últimos años, hay mucha adenitis mesentérica. ¿Qué es la adenitis mesentérica? ¿Quién sabe? ¿Como adenitis? ¿Alguna idea? Podría ser adenitis. Es inflamación de los ganglios mesentéricos. Entonces, hay inflamación de los ganglios mesentéricos. Antes de encontrar en una ecografía adenitis o ganglios mesentéricos, pensábamos y era casi seguro al linfoma hasta que no se nos lo contrario. En cambio ahora está habiendo muchos cuadros virales que inflaman la parte del mesentérico, inclusive en los más chiquitos. Tenemos pacientes pediátricos que se les hace ecografías y se encuentra adenitis mesentérica, con antecedente previo de problemas respiratorios, hipogripales o diarrea de forma esporádica, así incidental, un poquito de fiebre, malestar, dolor abdominal, y vienen por dolor básicamente, algunos con náuseas y vómitos, algunos que ya pasaron esos cuadros, pero siguen presentando dolor. Dolor, hasta 2 semanas aproximadamente, y después empieza a calmar. La primera causa de adenitis mesentérica son cuadros virales. Damos antiinflamatorios y en 3-4 días están mucho más tranquilos. Entonces, no hay que dejar de pensar eso también. Y hacer un buen examen clínico para descartar una apendicitis. Patología del tracto biliar, ¿cierto? Cálculos biliares, colecistitis aguda, patologías ginecológicas, obstrucciones intestinales, que son menos frecuentes, ¿no? Así es. El cólico renal viene de atrás hacia adelante. ¿Alguien tiene cólico renal? ¿O no tomar agua? Comienza atrás y se viene hacia la parte inguinal. Cólico renal. Algunos presentan mucho más hematuria, algunos no presentan mucha hematuria. Ahí no se dan cuenta. En la parte de la neurofisiología, dependiendo de dónde estén, el órgano, acá vemos los pares vertebrales, ¿no?
y dónde van a inervar. Sabemos de que en la parte neurológica tenemos una parte sensitiva y una parte motora, ¿sí? La parte sensitiva es la parte posterior, la parte motora es la parte anterior, la rama anterior, y el arco reflejo que nos va a ayudarnos a evaluar mejor la sensibilidad que podamos tener de acuerdo a los cuadrantes que vamos a examinar. ¿Ya? Entonces es importante la parte neurológica, que comienza de un estímulo y se va hasta la corteza, reflejando, y ahí va el arco reflejo que nos ayuda a sacar, ¿no? Todo estímulo tiene una respuesta, ¿sí? Más o menos se acuerdan del arco reflejo neurológico. Entonces, entra el estímulo por un lado y regresa por el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Sacar. Es lo que sucede cuando nosotros hacemos el Bloomberg. Empieza a doler y al momento de sacar, el arco reflejo hace que aumente mucho más el dolor. Así es. ¿Qué es lo que encontramos? Una transducción donde se va a activar la vía aferente, una transmisión de los impulsos nerviosos y una modulación en relación a la sustancia donde va a llegar y vamos a modular el tipo de reflejo que vamos a tener en relación al dolor. Vamos a poder modificar algunos del umbral del dolor es mucho más alto que en otros, ¿ya? Y dependiendo que encontremos en la transducción, ya sea solamente inflamación o injuria mayor, vamos a tener mayor respuesta neurológica. Así es lo que sucede en una apendicitis. Una apendicitis, ¿qué es lo que produce? El dolor empieza a producir, dolor, y a mayor severidad tenemos peritonitis, y ahí está relacionado lo que son las fibras A y las fibras C, ¿no? ¿Se acuerdan? Del dolor a nivel abdominal, que uno es visceral y el otro es más parietal. En relación al dolor visceral es cuando hay dolores en el mismo órgano, y cuando es parietal están más relacionadas en la parte peritoneal. ¿Qué es lo que se activa en la transducción? Algunos marcadores como la brafloximina, calicreína, histamina, serotonina, que van a estimular estas sustancias, y va a haber estímulos nociceptivos que van a hacer que nos empiece a producir mayor inflamación y dolor. Lo que sí tenemos que entender es que el dolor está muy relacionado a la inflamación, ¿no? La cascada del dolor está relacionada a la cascada de inflamación. Mayor inflamación, mayor dolor. Mayor dolor, mayor inflamación. ¿Está haciendo? En la transmisión ya también lo que se va a ver es el reflejo sensitivo que voy a tener hacia la parte del estímulo doloroso al momento de localizarlo. En este caso hay un estímulo a nivel sensitivo de la piel, pero cuando nosotros examinamos la parte abdominal, localizando el punto del dolor, igual va a haber un reflejo sensitivo que va hacia la parte posterior de los haces cervicales. En la médula espinal, en la parte posterior está la parte del dolor con su ganglio sensitivo, y en la parte anterior va la parte motora. Lo que se activa más es la parte sensitiva, que nos va a ayudarnos en el dolor. ¿Está haciendo? Y esa va a ir pues hasta la parte cerebral, ¿no? La modulación va a ser y va a estar relacionada en el sistema nervioso central. La corteza cerebral vamos a modular, vamos a ver de qué se trata, cómo es el dolor, dónde está ubicado y cómo discriminamos la zona localizada que nos está condicionando el dolor y cómo lo estamos percibiendo, ¿no? Así es. El arco reflejo, la percepción, el estímulo, la transducción, va a haber una transmisión, la modulación y la percepción a nivel de la corteza cerebral. Así es. Puede haber un dolor visceral, somático parietal y un dolor referido. Posiblemente esa cronología de Murphy, no posiblemente, sino es así, en la cronología de Murphy hay un dolor referido, ¿no? Porque no tenemos por qué tener dolor en epigastrio si la inflamación es en la parte de la fosa ilíaca derecha, pero hay un dolor referido que comienza primero en epigastrio y después se localiza cuando empieza a haber mayor inflamación del apéndice en fosa ilíaca derecha. La siguiente.
Dolor visceral, el origen en los órganos abdominales, va a haber un estímulo transmitido hacia los nervios simpáticos, astas dorsales de la médula espinal, las astas posteriores y al centro nervioso superior, ¿no? Va a haber algunas vías aferentes viscerales que pueden estimular y vamos a ver de qué puede haber algunos otros receptores dolorosos sensibles como al estiramiento, a la distensión. En el hígado lo que duele no es el hígado mismo, es la cápsula de Gleason. En el apéndice duele el órgano mismo y cuando empieza a comprometer la parte peritoneal produce un mayor aumento y se perfora mucho más aún, ¿no? La siguiente. El dolor visceral, ¿qué características vamos a tener? De que es muy mal localizado, se percibe en el abdomen a distancia de los órganos afectados, no está muy bien definido, puede ser difuso, sordo, que decimos. La localización nos tiene que ayudar a evaluar mejor a nuestro paciente, tiene baja densidad de la inervación visceral, entonces no hay una buena relación donde nos pueda ubicar de forma adecuada el dolor visceral. Por eso, en apéndice, vuelvo a repetir, tiene dolores referidos, ¿no? La localización del dolor visceral. De forma común vamos a ver un dolor en epigastrio, nos da un dolor ya sea del hígado, ya sea del estómago. Un dolor en mesogastrio es un dolor más intestinal. Por más que sea un problema a nivel del colon, el dolor reflejo va hacia el mesogastrio, tanto intestino delgado y a nivel del colon, ¿no? Cuando examinamos en pacientes que vienen con dolor abdominal, en epigastrio, pensamos más en un cuadro más intestinal. Esta parte es importante porque los niños son los que vienen con más dolor abdominal, ¿no? Más que los adultos. En los adultos nos ayudan a explicar mejor el dolor, pero los niños no tanto, ¿no es cierto? Pero un dolor en un niño, dolor abdominal en un niño, ustedes tienen que saber de que son parásitos hasta que no se muestre lo contrario. Pero doctor, a mi hijito le han hecho un examen de ese y ya salió negativo y no tiene parásitos. Igual es parásito. Porque la sensibilidad del examen de heces puede llegar hasta un 30% como máximo. O sea, no es alta la sensibilidad. ¿Ya? Por eso se tiene que hacer un parasitorismo seriado. Si es seriado, llega casi un 90% entre comillas, pero por cada muestra es un 30%. Por más que tenga el paciente parásitos, hay un 70% de que salga negativo teniendo los parásitos. Entonces, lo que a nosotros lo que a mí me explicaron y me enseñaron en el hospital del niño era de que no nos fiemos solamente del examen de heces en un niño, sino, primero, los niños, ¿dónde juegan? En la tierra. En la tierra. Si ahorita tenemos a un niño acá, sería tirado ahí en el suelo, ¿no? Barriendo todo, trapeando todo el piso. Y después, ¿qué hacen? Comen, ¿no? Con sus manos así. Examen de heces negativa, no tiene parásitos, poco tranca. ¿Tiene animalitos? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Lo cogotean, lo besan, están cargando así de su trasero del calor, y después se comen con esa mano. ¿Tendrán parásitos? Sí. Examen de heces negativo. Entonces, epidemiológicamente es importante tomar en cuenta. Si el niño, por ser niño, tiene alto riesgo de tener parásitos. Los jóvenes o adultos que tienen mascotas tienen alta probabilidad de tener parásitos. Los adultos que trabajan o los estudiantes de medicina que van a comer donde la tía veneno tienen alta probabilidad de tener parásitos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Dónde comen ustedes? La Cati. ¿En su casa? En cevichería. Por los incas, la Cati. Al frente Del USAC. del Musar. Sí. Peor todavía. Peor todavía. Al frente de Lorena. De Lorena. Uy, mucha, ahí te va a dar. Neuropsicercos. En el restaurante del Hospital Lorena. La comida
de guardia, así plana, se van a irse al comedor del hospital a comer. Entonces, esas cosas nos tienen que hacer pensar igual. El riesgo de que tengan parásitos y comemos en la calle es mucho más alto. Pues muchas veces comemos en lugares no muy confiables. No todo ha salido negativo y yo vivo en Paruro, por Hacha. ¿Ya? El agua no es potable, es agua intubada. Entonces, ¿tendrá parásitos o no? Y hay un montón de ganaderías por ahí, ¿no? Entonces, ¿tendrá parásitos? Más que seguro, sí. Entonces, igual hay que desparasitar. Mucho más aún si no se han desparasitado más allá de 6 a 12 meses. Igual usted. A todos. Y un dolor en hipogastrio, pensar en cuadros, aparte del colon, también pensar en la parte genitourinaria. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tratar de relacionar algunos cuadros de dolor abdominal y cuáles podrían ser la sintomatología o los órganos afectados. Así es. Dolor somático parietal. Es de un origen peritoneal, parietal. Va a inervar las fibras nerviosas espinales desde L7 hasta L1 y está más circunscrito en la zona dañada. Va a localizarse mejor. Es más intenso, de aparición mucho más brusca y la agudeza con los movimientos puede aparecer. Voy a toser y va a doler. Voy a empujar. ¿Ya? Entonces, y normalmente este tipo de dolor tiene una posición antálgica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posición antálgica? Cristian, estás ahora. Posición obligada para atenuar el dolor. Posición obligada para atenuar el dolor. ¿Ya? Cuando estamos con apendicitis, estamos haciendo. Nos estiramos, duele mucho más. Entonces, una posición antálgica que nos ayuda a disminuir el dolor en una posición X, ¿no? Haciendo. Un dolor referido, dependiendo, como su nombre lo dice, un dolor que aparece o que como causa está en otro lado, pero va a haber un dolor que vamos a tener de forma referida a otro lado. Dolor de hipocondrio derecho de la vesícula muchas veces se va hacia la parte del hombro derecho, o puede cruzar inclusive. ¿Ya? Entonces, o un infarto de miocardio también, ¿no? Dolor referido hacia la parte interna del brazo, ¿cierto? O a nivel del apéndice. Dolor referido de dolor en epigastrio, cuando el dolor es de una apendicitis en fosa ilíaca derecho. O un cólico renal que comienza en la parte posterior y a nivel del cáliz empieza a inflamar, pero el dolor referido es porque la localización y la distribución de las vías urinarias van de arriba hacia abajo por el peristaltismo y va a haber un dolor referido hacia la parte de la región inguinal. La siguiente. Acá vemos otros puntos dolorosos dependiendo que encontremos dolores referidos. Ojo, dolor referido, mal llamado referido, del esófago, es una esofagitis. Normalmente pensamos que el esófago está en la parte anterior, ¿no? Ustedes ya no saben eso. El esófago está en la parte posterior, delante de la columna vertebral. Pero en una esofagitis, el dolor es acá, que va hasta la espalda. Uno dice, no, es un problema de reflujo y su dolor está con un dolor referido hacia la parte posterior. No, más bien es al revés. El dolor de reflujo es en la parte posterior, que también duele acá en la parte anterior. Y acá vemos algunos puntos dependiendo de los órganos afectados, ya sea riñón, estómago, páncreas. El dolor de páncreas va hacia la parte posterior. ¿Por qué? A ver, ¿por qué iría un dolor de páncreas hacia la región posterior? Porque el paciente viene acá. O la parte del páncreas retroperitoneal. ¿Ya? Pero en sí es un órgano retroperitoneal el páncreas. Pero por localización y por practicidad, nosotros decimos me duele acá. O sea, va a doler acá, pero el dolor es en la parte posterior. Por eso es un dolor en cinturón.
La siguiente. ¿Qué etiología podemos encontrar? Una inflamación peritoneal, perforaciones, peritonitis bacteriana espontánea, apendicitis aguda con complicaciones de peritonitis, diverticulitis aguda. Es como hoy día vimos un paciente, o vi un paciente, con un dolor aparentemente abdominal que comenzó a doler de forma difusa. Inicialmente encontraron un dolor un poquito más intenso al nivel de mi abdomen derecho, pero al momento de examinarle el dolor más intenso era al lado izquierdo. Paciente mayor de 51 años de edad, que es de Australia, creo, que no habla español, puro inglés, y el colega, dolor, pensó que era una apendicitis inclusive, y simplemente por la característica del dolor lo mandaron, ¿no? Pues, el dolor más parece diverticular, al lado izquierdo, inclusive tal vez un cólico renal. Entonces hay que examinar al paciente. Pancreatitis aguda, que también da un dolor abdominal, ya hemos hablado. Colecistitis aguda, que nos va a darnos el punto de Murphy positivo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el punto de Murphy y la cronología de Murphy? La cronología de Murphy es para la apendicitis. Crono y después No. Murphy. Cronología. El punto de Murphy es para ver si hay alguna colecistitis, podría decir. Claro, para la vesícula. Para la vesícula. Para la vesícula. Y el otro es para Es un punto. Punto. Como el punto de Marburg, Ajá. que es diferente a Blumen. ¿Ya? Entonces, para ver colecistitis. Colangitis, no nos olvidemos, lo mínimo que tienen que aprender en colangitis ustedes son tres cosas. La tríada de Charcot, ¿cierto? Hay una pintada de reinado. También. Eso no es necesario todavía. En periferia lo único que tienen que hacer siquiera es la tríada de Charcot. El paciente viene con fiebre, con dolor y ictericia, colangitis hasta que no se muestre lo contrario. ¿Ya? O fiebre, dolor y ictericia. Colangitis hasta que no se muestre lo contrario. Tríada de Charcot. Enfermedad inflamatoria pélvica, las famosas EPIs, que también dan dolores abdominales. Y la fiebre mediterránea también, que acá no se encuentra fácilmente, pero también produce dolor abdominal. ¿No? La siguiente. Trastornos en la mucosa visceral, úlcera péptida, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, esofagitis, obstrucciones viscerales, obstrucción intestinal, obstrucción de vía biliar, las famosas coleocolitiasis, cólico renal, obstrucción de vía urinaria a nivel del uréter. Distensión capsular, o sea, de la cápsula. Hepatitis aguda, la cápsula de Gleason, que produce inflamación. Síndrome de Buchiari, que también aumento del diámetro. ¿Qué es Buchiari? Trombosis de las suprahepáticas. Pielonefritis aguda, las pielonefritis, inflamaciones renales son las pielonefritis. Abscesos tubováricos, quistes de ovario, endometritis, embarazo ectópico, que también va a haber distensión del peritoneo, que cubre ese órgano que está afectándose. En el embarazo ectópico, la trompa de Eustaquio. Falopio. Eustaquio. Eustaquio es el vecino. Eustaquio. Señor Eustaquio. Acá en el oído está el Eustaquio. Asiento. Problemas vasculares, isquemia intestinal, isquemia mesentérica, produce un dolor intenso. Aneurisma de aorta, infarto esplénico, necrosis tumorales. Los tumores como tal no producen dolor, pero cuando empiezan a necrosarse sí podrían producir dolor. Síndrome de intestino irritable, especialmente enfermedad de Crohn, produce dolor por estenosis, por cicatrizaciones. Dispepsias funcionales, ya sea síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional a nivel superior, esofagitis.
Lo otro que también produce problemas funcionales es la diabetes. ¿Ya? Enteritis por diabetes, las gastropatías diabéticas, alteraciones en la motilidad, gastroenteritis virales, la siguiente. Enfermedades neurológicas, radiculopatías, herpes zóster, fibromialgias, que también está de moda, ¿no? La fibromialgia, dolores musculares, dolores abdominales que también condicionan neumonías basales, infartos de miocardio de cara inferior, neumotórax en piernas, infartos pulmonares, etcétera, y otras causas metabólicas y tóxicas, ¿no? Paciente. Es importante hacer una buena anamnesis en nuestro paciente. ¿Cómo ha comenzado el dolor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha comido? ¿Qué estaba haciendo usted? Muchos de los pacientes tienen mialgias a nivel abdominal, o sea, inflamaciones musculares. Muchos de ellos son estibadores, trabajan con peso, levantan peso, empujan pesos, etcétera, y hacen desgarros musculares. Ya nos ha pasado, vienen por dolor abdominal y al final con un antiinflamatorio mejora bastante. Le hacemos las maniobras, vemos la parte muscular y les duele mucho más. La exploración física es importante. Algunas pruebas complementarias, ecografías, exámenes de sangre, exámenes de heces. Y es importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, especialmente en apendicitis. Nosotros tenemos que enfocarnos y tratar de tener un poquito más de exigencia en nuestro diagnóstico de apendicitis. Pues si el paciente tiene colecistitis aguda, le va a doler en la vesícula porque se ha comido su chicharrón o su pollo a la brasa, entonces no hay problema que le duela mucho, ¿no? O sea, si le duele un poquito más de lo normal, no hay mucho problema, total, la cosa es esperar calmar. El problema es con el apéndice. Si tú no haces un diagnóstico de apendicitis o quiste de ovario, pedículo torcido o un embarazo ectópico, el paciente se complica y se puede morir. ¿Ya? Herpes zóster, el paciente no se va a morir. Con una infección urinaria no se va a morir. Una endometritis, endometriosis, a EPI también nos faltaba en nuestro diagnóstico diferencial de apendicitis. Enfermedad crónica inflamatoria no se va a morir el paciente o no se va a complicar, pero sí por un embarazo ectópico empieza a sangrar, quiste de ovario, pedículo torcido, revienta el quiste y sangra también. Apendicitis, se complica en una peritonitis y ahí lo dejaste con una secuela brutal toda su vida, porque no va a poder comer bien, va a tener vías de adherencias difusas, va a tener distensión abdominal, dolores abdominales, se va a estreñir, diarreas, etcétera, va a aumentar su reflujo, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta esa parte, o sea, hacer un buen examen clínico y diferenciar o hacer los diagnósticos diferenciales de forma oportuna, ¿no? La siguiente. Hay algunas patologías por edad, ¿ya? Hay algunas patologías por sexo. Casi la mitad de las patologías de diagnósticos diferenciales de apendicitis son ginecológicas. No vamos a estar buscando quistes de ovario, es un varón, ¿cierto? Embarazo ectópico. Los antecedentes personales y quirúrgicos también. Muchos de los pacientes, antiguamente el enfermedad inflamatoria intestinal, cuando veamos eso también vamos a ver que vienen con dolor abdominal y distensión. Pero previo a eso han sido operados de apéndice, han sido operados de vesícula, han sido operados de quistes de ovario, han sido operados de cirugías ginecológicas, ya sea cesáreas, etcétera, y tienen vías y adherencias. La dieta y las cirugías previas condicionan a dolores abdominales. Se le ha hecho endoscopía, se le ha hecho colonoscopía, se le ha hecho tomografía, resonantes, ecografías, exámenes funcionales, de todo sale normal. Pero no nos hemos olvidado de la dieta, o mejor dicho, nos hemos olvidado de decir al paciente, ¿sabes qué? No tienes que comer porque te han operado de una peritonitis. No tienes que comer comidas que son altamente fermentativas, los famosos FOS, ¿no? ¿Cierto? Antiguamente no se tomaba en cuenta eso.
pero ahora hay dieta fermentativa. A la cabeza las harinas blancas. Después chocolate, grasas, frituras, condimentos, comino, pimienta que producen mayor fermentación. Y eso exacerba el síndrome intestino irritable, exacerban los dolores abdominales. Controlan toda esa parte de la dieta y el paciente está mucho más tranquilo. Y viene y te dice, ay doctor, qué chévere, estoy mejor. Entonces, mientras eso, iban 1, 2, 3, 4 médicos y nunca les manejaban la parte de la dieta, que simplemente era manejar eso y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Pero hay que destacar que no sea algo orgánico, es cierto, ¿no? Hay que ver la localización, el tipo de dolor, la intensidad, cómo ha ido ese dolor, cómo ha tenido esa cronología. Alicia Pica. Algunos factores que puedan condicionar, aumentar o disminuir el dolor, algunos síntomas asociados y los factores de riesgo que podrían condicionar. Paciente que viene con diarreas crónicas, con dolor abdominal también, antecedente de la mamá o del hermano que tiene problemas tiroideos. ¿En qué pensamos? Hipertiroidismo. Tiene hipertiroidismo. Tiene con diarreas crónicas, se le ha hecho un montón de exámenes. ¿Los problemas tiroideos son inmunológicos? Sí. ¿La hepatitis autoinmune es autoinmune? Sí. ¿Es inmunológica? Sí. ¿La artritis reumatoide? Autoinmune. ¿La enfermedad inflamatoria intestinal? También. Crohn, colitis ulcerativa, también. Crohn viene con dolor, con diarrea, crónicas. La TB no es autoinmune, pero también viene con diarrea. Entonces, VIH también. ¿Ya? En nuestro medio, no dejar de pensar en TB. Viene con disfonía, piensa en TB. Diarreas crónicas, TB. Hematuria, TB. La TB es la gran simuladora de muchas enfermedades. Vamos a ver también tuberculosis intestinal. El dolor puede tener diferentes características, ¿no? Puede ser permanente y cada vez aumenta más, Progresivo. o aumenta y empieza a disminuir, o de forma ondulante, ¿no? Entonces, hay que ver los patrones que está teniendo ese dolor paciente en el tiempo. ¿Qué síntomas pueden acompañar? Náuseas, vómitos, ¿cierto? Fiebre, cambios en la defecación, alternancia defecatoria. Doctor, me estriño, diarreas, estoy bien, me estriño otra vez, diarreas, mejor, etc. Los parásitos también producen alternancia defecatoria. En algunos pacientes vienen con dolor de intensidad, de mayor intensidad, que descargan de todo, y nos hemos olvidado de desparasitar, y la yardia produce dolor intenso, privante. Un dolor que muchas veces nos manda por emergencia y casi por poco nos pueden operar. ¿Por qué? Dolores idiopáticos que no hay una causa aparente, lo que se tiene que hacer es una laparoscopía exploratoria, ¿no? Puede venir con melena, en este caso es por una perforación, lesiones, sangrados intestinales, o anorexia o hiporexia, porque no quiere comer. Paciente. Hay que observar, hay que hacer un examen físico. No se olviden, primero auscultar y observar, después la palpación y percusión. Hay un montón de signos que ya hemos estado hablando para ver y diferenciar dónde puede estar el dolor y qué nos podría hacer pensar paciente. Entonces, los cuadrantes son importantes. 9 cuadrantes. Los órganos que están ubicados en los 9 cuadrantes, pero para cuestiones prácticas nosotros dividimos en 4 cuadrantes. Cuando nosotros examinamos 4 cuadrantes. ¿Hay algo acá? Decir me voy acá y examino esos 4 cuadrantes. Entonces, igual en la zona derecha, la izquierda, superior, inferior. La siguiente. Es importante palpar bien. Hay muchas lesiones también de paquetes musculares. Puedo repetir. Hay que no solamente examinar al paciente, sino preguntarle, hacer una buena anamnesis. ¿En qué trabaja? Soy estibador.
¿Y desde cuándo le está doliendo? Hace una semana. Y cuando cargo es donde me duele más. Entonces, pero me duele la parte abdominal. Y están echándole a buscar otras causas cuando muchas veces la sienten. ¿Ya? Bueno, acá está el punto de Murphy para ver colecistitis, la siguiente. Punto de Murphy para ver apendicitis, la siguiente. Dropsy. Desplazamiento de la lateral izquierda. la izquierda y también a la descomprensión duele más a la otra. Downfield también Aumento para apendicitis, que nos ayuda a ver. Aumento de la presión intraabdominal. Psoas. ¿Por qué el psoas? Especialmente en apendicitis retrosecales. Por la disposición, la dirección del apéndice. ¿Pero qué pasa? El psoas es el ¿Qué que... es esto? ¿Qué produce? El músculo crece, se contrae y levanta el apéndice, no incluso, ¿no? O si no, le hacemos parar y le hacemos chanclar. También, ¿la siguiente? Bloomberg. Desde Bloomberg positivo apretamos, duele, pero cuando soltamos duele mucho más. A la descompresión, ¿se siente? Antes de esto hay otro signo israelí. Cuando he hecho semiología, había un signo de israelí para ver y evaluar riñones. Hay un signo israelí modificado, que tú le pones en decúbito lateral izquierdo y toda la parte abdominal se va para el lado izquierdo. Recordemos de que cuál es el colon que está fijo. Derecho o izquierdo. ¿Cuál es el colon fijo? Anatomía, derecho. ¿Ya? El derecho es el que está fijo, el izquierdo es el que se mueve por todos lados. Entonces, si no lo volteamos en el decúbito lateral izquierdo, todos los intestinos se van a ir al lado izquierdo. Y lo que se va a quedar va a ser el colon ascendente, y el ciego y el apéndice. Y desde la misma maniobra, que es un israelí modificado, que es similar a un Bloomberg. ¿Ya? Le aprietas en fósil acá derecha, le sueltas, la posibilidad de que sea apendicitis es mucho más alta inclusive. La siguiente, porque a veces confunde un poco, porque si hay un dolor intestinal y el intestino es muy movible, se va hacia el lado derecho, vas a apretar y va a doler también, y es más intestinal. ¿Qué examen le pedimos? Un examen de rayos X, ecografías, tomografías, electrocardiogramas, dependiendo, para ver infartos de miocardio, de la cara inferior, ¿no es cierto? Que también da dolores reflejos en abdomen, la siguiente. Descartar problemas ginecológicos, problemas renales, neumonías basales. Acá vemos una perforación de aire en el diafragma derecho. Neumoperitoneal. Acá hay distensiones abdominales, oclusión intestinal, los niveles, la siguiente. Acá también niveles, distensión abdominal, distensión intestinal, mejor dicho, la siguiente. Tenemos una ecografía donde hay una colecistitis aguda, engrosamiento de la pared de la vesícula. En la vesícula y esta es la pared, que está engrosada. Colecistitis igual, engrosamiento, pancreatitis, inflamación del páncreas. El páncreas no tiene que ser así. Está aumentado el tamaño. La vesícula está aumentada. Un absceso hepático. Los abscesos, bueno, vamos a hablar de abscesos, quistes al final del curso. Pero los abscesos como tal no duelen. Lo que duele es la distensión del hígado con la cápsula de gliso. Hay una regla del 5. Lesiones hepáticas mayores a 5 centímetros empiezan a producir dolores sintomatológicos. Desde tumores, quiste atípico mayor a 5 centímetros hay que operar. Abscesos mayores a 5 centímetros hay que operar.
tumores mayores a 5 centímetros hay que operar. ¿Ya? Así es. Ojo, es importante de que las pruebas laboratoriales o las ecografías, tomografías, no reemplazan lo que nosotros podemos evaluar. Son pruebas complementarias, no son pruebas diagnósticas. No es de que yo voy a diagnosticar, como hoy día les comentaba este paciente, viene la médico que me estaba viendo y me dice, doctor, ese paciente ya hemos descartado apendicitis, ¿no? Tenía leucocitosis, el dolor más en posibilidad derecha o lado izquierdo, o mejor dicho, el lado izquierdo. El lado derecho también, pero comenzó con el lado derecho. Puede que esta sea una peritonitis también, ¿no? Pero le habían puesto analgésicos. Y la doctora me dice, doctor, con la ecografía ya hemos descartado apendicitis. No, o sea, la ecografía no es para descartar apendicitis. ¿Ya? Es para ver algunas otras causas, pero no se diagnostica apendicitis por ecografía. Que podemos encontrar algo por ecografía del apéndice, sí se puede encontrar, pero no te indica que realmente sea o no sea. Tú vas a evaluar si tiene Bloomberg, si tiene McBurn, si ha tenido cronología de Murphy, israelí positivo. Es una apendicitis hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, hay una posibilidad hasta un 80%, un 20% que puede ser que no sea apendicitis. Y de hecho hay una tesis en el seguro donde han hecho apendicectomía en blanco y el 18% de todas las apendicitis no eran apendicitis. Entonces, un 82% sí. Entonces, pero es un gran porcentaje. Pero si no se operaban, se complicaban. Entonces, a la duda es mejor operar hasta un 80% posible. Los exámenes nos van a ayudarnos a ver o a confirmar lo que tú estás pensando. No te va a diagnosticar. ¿Ya? Así es. Claro, los grupos etarios son muy importantes de evaluar. Hay que ver si son mujeres, en edad fértil, si son ancianos o mayores, adultos mayores, si tienen inmunosupresión también. Son patologías que, o son situaciones que tenemos que tomar en cuenta en la ciencia. El tratamiento dependiendo de qué encontremos. Vamos a tener la conducta ya sea descartar un cuadro quirúrgico, un cuadro de manejo médico. Hay que ver en el PO, dependiendo de qué es lo que estemos encontrando, una vía aérea, vía aérea también, pero vía endovenosa. Hay que garantizar antibióticos si son necesarios, analgésicos si son necesarios. Ojo, analgésicos no en todos los pacientes, dependiendo qué estemos pensando. Primero hay que diagnosticar para poner una terapia mucho más efectiva. Y hay que valorar los hallazgos. La siguiente. Entonces, paciente con dolor abdominal, hay que ver cuadro clínico, hay que descartar que no tenga cuadro clínico o médico o cuadro quirúrgico. Y de acuerdo a eso, se prioriza. Entonces, una apendicitis entra después de un abdomen por un embarazo ectópico o por una cesárea, ¿no? En cirugía, eso sí se sabe. Así es importante ver el abdomen agudo quirúrgico, típico, dolor agudo, cuadro, descartar si hay un cuadro infeccioso o no, si es séptico o no, el abdomen en tabla cuando hay perforaciones a nivel de víscera hueca. Hay que ver los ríos hidroaéreos, disminución o ausencia nos indica también posiblemente una peritonitis o una perforación de la leucocitosis, el neumoperitoneo, la siguiente. Y depende de lo que estemos hablando, definir frente a qué paciente estamos, ¿no? La etiología, apéndice, obstrucción, perforaciones, colecistitis, trombosis mesentérica, causas ginecológicas, renales, etc. La siguiente. ¿Cuántos faltan? Creo que ahí nos quedamos, porque eso ya lo hemos tomado. ¿Ya? Entonces, con la parte de apendicitis que ya lo hemos tomado en cuenta, ya hemos
mencionado diferentes patologías posibles, apendicitis, colecistitis, obstrucciones intestinales, etcétera, que lo más importante es evaluar a nuestro paciente, hacer una buena anamnesis, un buen examen clínico y de acuerdo a eso pedirle los exámenes complementarios. Chicos, ¿alguna pregunta acá? ¿Algo? La siguiente semana no vamos a tener clases. Vamos a coordinar con el delegado para